pie, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Como estoy seguro que ya han notado, ya estamos a punto, hermanos, de finalizar esta serie expositiva que llevamos más de 2 años aprendiendo. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en el capítulo 27, versos 57 al verso 66. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque nos permites reunirnos una vez más, Señor, en tu casa de oración. Hemos propuesto, Señor, al estar aquí, ser alimentados a través de tu palabra. Tu palabra nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aliméntanos, Señor, en esta oportunidad. Ayúdanos a entender, Señor, lo perfecto que eres tú, Señor, lo soberano, cómo tú gobiernas sobre todos y sobre todo, incluso aquellas situaciones que nosotros no entendamos o podemos considerar malignas. Tú eres el soberano sobre todo, Señor. Ayúdanos a entender, pues cuando entendemos tu soberanía, tu palabra misma nos enseña que genera confianza en nuestros corazones, Señor. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecados, Señor, pero nosotros estamos a la anticipación de esa esperanza, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos ayudes por este tiempo que a ti te plazca tenernos en tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hemos llegado al viernes por la noche de la Semana de Pasión. Como hemos aprendido, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el viernes a las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde nuestro Señor Jesucristo muere, y ahora nos encontramos en ese mismo día, en la noche. La semana pasada aprendimos sobre aquellos acontecimientos milagrosos que sucedieron inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor. Y ahora, como espero que lo hayan notado, nos encontramos con los preparativos de su sepultura. Nuestro Dios, hermanos, que es soberano, tenía absolutamente todo planeado. Y como lo vamos a aprender, hermanos, tal como Dios quiso y tal como Dios lo preparó siglos atrás, así sucedió. Es a la vez también importante que nosotros, al aprender de la escena de la cual vamos a aprender en esta oportunidad, hermanos, que entendamos que nuestro Señor Jesucristo murió en su humanidad, pero en su divinidad, es decir, en su espíritu, nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo vivo. Si Él hubiese muerto también en su espíritu, entonces no sería verdaderamente Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos aprendido, es el Dios todopoderoso. Es imposible que Él muera, pero en su humanidad, en su encarnación, Él entregó su espíritu y murió. Como en las otras enseñanzas compartidas, hermanos, nos vamos a estar enfocando en los detalles proveídos por los evangelios paralelos para poder ver el panorama completo. Y en esta oportunidad, hermanos, me gustaría comenzar viendo un detalle
que no nos narra el evangelista Mateo, pero sí nos narra Juan. Y un detalle, hermanos, que es verdaderamente importante para nosotros considerar en cuanto a la sepultura de nuestro Señor. Cuando una persona, hermanos, en la época era crucificada, esa persona crucificada tenía dos destinos una vez muerto, dependiendo si el cuerpo era de uno de los romanos o era de los judíos. Típicamente los romanos que eran crucificados, hermanos, o los que no eran parte del pueblo judío, más bien, los dejaban en la cruz hasta que el cuerpo se descomponía y servía como un aviso para todas las personas que pasaban y veían al cuerpo ahí en descomposición. Servía como un aviso de lo que les iba a pasar si ellos se atrevían a quebrantar las leyes y ir en contra del gobierno romano. Pero con el pueblo judío, hermanos, era muy diferente, porque de acuerdo a la ley judía, los cuerpos de los crucificados debían de ser removidos antes del anochecer, antes de la caída del sol. Y como era necesario remover el cuerpo antes del anochecer, lo que los judíos típicamente hacían con los crucificados es que, en primer lugar, se deben de asegurar de que el crucificado esté completamente muerto. Ya aprendimos un poco acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba en aquel madero, pero una práctica común, hermanos, que llevaban a cabo los judíos para asegurarse que verdaderamente el crucificado había muerto, es que les quebraban las piernas. Y la razón por la cual les quebraban las piernas, hermanos, era para que todo el peso del crucificado se dirigiera hacia el pecho, lo cual de cierta manera precipitaba la muerte del crucificado. Ahora, hermanos, estos judíos tienen una urgencia para bajar el cuerpo de Jesús de esa cruz, por dos razones. La primera, porque la ley judía demandaba que no podían dejar el cuerpo del crucificado al anochecer o al día siguiente, era necesario que lo bajaran. Pero la razón primordial de su urgencia, hermanos, es porque no olvidemos que esto sucede el viernes. ¿Y qué viene después del viernes? El sábado. De acuerdo a la ley mosaica, hermanos, el sábado, el día de reposo, era un día en el cual ninguno de ellos podía trabajar. Y este sábado en particular, hermanos, era, se puede decir, el sábado más importante del año. ¿Por qué? Porque era el día de reposo en la semana de la Pascua. Entonces, estos judíos tienen una urgencia de bajar el cuerpo de Jesús, pero una vez más se deben de asegurar ellos que Jesús ha muerto. Por lo tanto, de acuerdo como lo relata el Evangelio según Juan, estos líderes religiosos hipócritas ahora van con Pilato con una petición. Y la petición la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 31. No perdamos el Evangelio según Mateo, hermanos, porque ahí nos vamos a enfocar, pero sí vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 19, verso 31. Dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquí al día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era la semana de la Pascua. ¿Cuál fue su petición? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Estos judíos, hermanos, ahora piden a Pilato que le quiebre las piernas a todos los crucificados, incluyendo a nuestro Señor Jesús. Pero cuando los romanos soldados llegan a cumplir con tal tarea, se dan cuenta que nuestro Señor Jesús ya ha muerto. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué pasó? No le quebraron las piernas. Como Jesús ya ha muerto, aprendimos semanas atrás que Jesús entrega su espíritu. Por lo tanto, ellos se aseguran Jesús ya ha muerto, entonces no le quiebran las piernas. Pero entonces hacen algo a continuación que nos narra el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Estos detalles a primera vista, hermanos, pueden sonar insignificantes, pero en realidad son de suma importancia de acuerdo a las profecías mesiánicas. En primer lugar, no olvidemos, hermanos, una vez más, que es la celebración de la Pascua que se está llevando a cabo en esa semana. Y una instrucción muy específica de acuerdo a la ley mosaica en cuanto al cordero sacrificado para ese día de la Pascua es que no debían de quebrar ningún hueso de tal cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se comerá en una casa, hablando del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, y mucha atención, ni quebraréis hueso suyo. Siendo que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, esta instrucción es más importante que nunca. Pero de la misma manera, hermanos, la propia profecía mesiánica que encontramos en el libro de Salmos nos enseña que ninguno de sus huesos sería quebrado. El propio salmo que leímos al principio de este culto, Salmos 34, versículo 20, nos enseña: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Podemos ver hasta este punto que los líderes judíos religiosos tenían un plan con el cuerpo de nuestro Señor: quebrar sus piernas, sus pies. Pero el Dios soberano no lo permitió. Y como el Dios soberano no lo permitió, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Con una lanza abren su costado. Una vez más, Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanos, los soldados romanos eran personas expertas en ejecuciones. Cuando los soldados decían que alguien había muerto es porque esa persona verdaderamente había muerto. Pero incluso este propio detalle, hermanos, que era una práctica común entre ellos, cuando tomaban la lanza para abrir el costado, su blanco era el corazón del crucificado. Y esto lo hacían una vez más para asegurarse que el crucificado había muerto. Y en este caso es precisamente lo que hacen. Y la palabra nos enseña que al instante salió sangre y agua, lo cual nos da a entender, hermanos, que el corazón de nuestro Señor Jesucristo estalló y la sangre del propio se regó por todo su interior. De tal manera que cuando aquel soldado romano saca la lanza, esa sangre y agua salen del costado de nuestro Señor. Esta información, hermanos, es evidencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en lo simbólico, hermanos, nos muestra la redención que ahora encontramos nosotros en nuestro Señor Jesús. Pues nos muestra que a través de su muerte y vida encontramos nosotros vida eterna por su propia sangre. Como nos enseña primera de Juan 5:6, donde dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y este propio detalle, hermanos, es muy importante, de que el costado de nuestro Señor Jesucristo fue abierto, traspasado, porque de la misma manera, hermanos, existe una profecía mesiánica que aseguraba que iban a voltear y iban a ver a quien traspasaron. Esta profecía la encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Está hablando Dios a su pueblo a través de su siervo Zacarías. Y como dice a continuación: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios, hablando a su pueblo a través del profeta Zacarías siglos atrás, les dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Claramente los líderes religiosos judíos y Pilato de la misma manera tenían un plan inicial, pero el Dios soberano tenía otro plan eterno. Y tal como lo acabamos de ver, es el plan de Dios, hermanos, el que se lleva a cabo. Y este acontecimiento, hermanos, interesantemente,
de los 4 evangelios que nosotros encontramos, solo uno fue un testigo ocular de estos acontecimientos, y ese testigo es el propio Juan. Él mismo nos enseña en Juan 19:35, y el que lo vio da testimonio, hablando de sí mismo, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y luego asegura, hermanos, que los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesús, incluso en esos últimos momentos antes de que lo bajasen de la cruz, se cumplieron de acuerdo a las profecías. No le quebraron las piernas porque así había sido profetizado. Le abrieron su costado porque así había sido profetizado. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Una vez más, hermanos, estos detalles deben de generar confianza en nosotros por el hecho de que nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesús, sino como Él mismo lo dijo, yo pongo mi vida por ustedes. Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso estuvo en completo control de cada uno de los detalles, incluyendo el próximo detalle del cual vamos a aprender, donde ahora vemos que entra a la escena un hombre llamado José de Arimatea. Regresemos al Evangelio según Mateo. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ahora nos encontramos con un personaje que previamente no se había mencionado. ¿Quién era José? Bueno, por el Evangelio de Mateo solamente nos damos cuenta que era de la ciudad de Arimatea, pero también nos dice que era un hombre rico, es decir, José tenía dinero. Y también nos dice Mateo que había sido discípulo de Jesús. Por el paralelo de Marcos, hermanos, nos damos cuenta que este José también era parte del Sanedrín, como nos enseña Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Entonces aquí podemos comenzar a poner las diferentes piezas del rompecabezas juntas. Ya Mateo nos dio cierta información, Marcos nos enseña que José era parte del Sanedrín, el Evangelio de Lucas nos enseña que este José era una persona justa. Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y mucha atención, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ya aprendimos semanas atrás que fue el propio Sanedrín el que firmó el edicto para la crucifixión de nuestro Señor. Fue el Sanedrín el que lo mandó con Pilato. Y aquí podemos ver a este hombre justo, que era miembro del Sanedrín, pero él jamás estuvo de acuerdo, sino que fue un opositor en lo que se hizo con nuestro Señor Jesús. Por el paralelo de Juan, nos damos cuenta que este José, hermanos, había sido discípulo de Jesús, como nos enseña Mateo, pero había sido un discípulo, hermanos, a la escondida. Vean lo que dice Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Ser seguidor de Jesús en aquel entonces, hermanos, era verdaderamente costoso. No solamente te iba a costar tu trabajo, no solamente te iba a costar tus amistades, posesiones, seguramente te iba a costar la vida. Y este José, miembro del Sanedrín, hermanos, cuando comienza a ser discípulo de Jesús, el Evangelio según San Juan nos enseña que lo fue secretamente. Pero esto es verdaderamente interesante, hermanos, que ahora que Jesús muere y ahora que está en esa cruz, cuando más problema le puede traer, decide José que ya no quiere ser un discípulo a escondidas. Y ahora decide profesar su fe en Jesús de una manera pública. Ya no le importa a José lo que le vaya a costar ser seguidor de Jesús. Y por lo tanto, con ese valor va directamente con Pilato, el gobernador de Roma,
y ahora va pidiéndole el cuerpo de Jesús. Y algo interesante, hermanos, es de que cuando José va y pide el cuerpo de Jesús, entra otro personaje a la escena que nos narra el Evangelio según San Juan. Juan 19:39. Esta otra persona es Nicodemo. Vean lo que dice Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Hagamos una pausa, hermanos, para que entendamos lo que está sucediendo aquí. Este hombre José, rico, parte del Sanedrín, había sido discípulo a escondidas, pero ahora ya se llena de valor. Ya no lo hace a escondidas, sino que va con Pilato, le pide el cuerpo de Jesús, pero cuando va a hacer tal tarea se une con él otro miembro del Sanedrín, Nicodemo. Y específicamente Juan nos dice que Nicodemo había visitado a Jesús en la noche. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, esa visitación de Nicodemo hacia Jesús? Es aquella tan conocida conversación cuando Nicodemo, lleno de preguntas, se acerca con Jesús y le pregunta qué era necesario para entrar al reino. Nuestro Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende lo que Jesús le está diciendo, por lo tanto le pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso yo, siendo un hombre viejo, puedo volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Jesús le dice, le explica un poco, pero claramente, hermanos, Nicodemo parece entonces no entiende lo que Jesús le está diciendo. Pero en esa misma conversación que tuvo Nicodemo con Jesús en aquella noche, Jesús le dice lo siguiente que encontramos en Juan capítulo 3, verso 14. Está platicando Jesús con Nicodemo y le dice en el verso 14 de Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Nicodemo no entendió nada de lo que Jesús le explicó en esta conversación. Pero lo interesante de esta escena, hermanos, es de que ahora que Nicodemo llega con José pidiendo el cuerpo de Jesús, ¿cómo encuentra el cuerpo de Jesús? Lo encuentra levantado en una cruz, tal como Jesús le había dicho. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Seguramente, hermanos, cuando Nicodemo llega a la cruz y ve a Jesús en aquel madero, estas palabras le vinieron a su mente. Y ahora Nicodemo entiende cuál era el propósito por el cual Jesús vino a tierra. Así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto y todo aquel que volteaba su mirada era salvo del veneno de las serpientes, ahora Jesús está en aquel madero de la misma manera y todo aquel que lo vea y deposite su confianza en él tiene vida eterna. Nicodemo ahora se está dando cuenta de todo esto. Pero otro detalle importante, hermanos, es que cuando Nicodemo llega a ayudar a José, Nicodemo no llega con las manos vacías. Dice Juan 19:39 que Nicodemo llegó trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hermanos, cuando un delincuente, como lo eran los crucificados, ya habían muerto, lo que hacían es que tomaban sus cuerpos y los aventaban, los lanzaban a una fosa típica para delincuentes. A la orilla de la ciudad de Jerusalén había un lugar conocido como el Valle de Edom. Y en ese lugar, hermanos, no solamente quemaban basura, sino que arrojaban cuerpos de difuntos. Ese lugar, hermanos, en la palabra de Dios lo podemos ver como una personificación o una similitud del propio infierno. Seguramente, hermanos, si José y Nicodemo no hubiesen ido por el cuerpo de Jesús, ese hubiese sido el destino de su cuerpo. Claramente nosotros sabemos que el Dios soberano tenía algo planeado. Y entonces ahora usa a José, que había sido un discípulo a escondidas, y a Nicodemo, con quien había tenido la conversación que él no había entendido, y a la vez, hermanos, esto es verdaderamente glorioso,
a la vez, al usar a José y a Nicodemo, está cumpliendo otra profecía. ¿Cuál es esta? Que sería con los ricos en su muerte. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora Jesús, hermanos, que ha tenido una muerte digna de un criminal, va a tener una sepultura digna de un rey. ¿Por qué? Porque Dios así lo había provisto siglos atrás, como lo profetizó a través de Isaías. Entonces llega ahora dos personas ricas, miembros del Sanedrín, y traen consigo mismo mirra y aloes, lo envuelven en una sábana. Dice Mateo 27:59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esta mirra y aloes que trae Nicodemo, hermanos, eran para ayudar con los olores del cuerpo conforme se comienza a descomponer. Ya que los judíos, hermanos, no practicaban el embalsamiento como lo hacían las otras culturas. Ellos lo que hacían es que ponían estas especies, hermanos, de una forma para ayudar con los olores desagradables del difunto. Y al hacer eso, hermanos, estos materiales que se están usando, hermanos, jamás eran usados con las personas comunes o típicas. Estos materiales, hermanos, solamente se usaban con aquellas personas que eran realeza. Una vez más, cumpliendo la profecía, mas con los ricos fue en su sepultura. El propio sepulcro, hermanos, que se usó para Jesús, no era un sepulcro común. Era un sepulcro, hermanos, típico de las personas importantes. Dice Mateo 27:60, y lo puso en un sepulcro nuevo, en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Vean cómo sucedió esto, hermanos. José de Arimatea había comprado un sepulcro nuevo, la Biblia no nos dice hace cuánto tiempo. De hecho, esta práctica, hermanos, no es tan fuera de nuestra cultura, pues muchas personas, familiares nuestros, por ejemplo, donde yo soy, en el país de México, es muy típico que antes de que una persona muera, incluso muchos años atrás, se compra un terreno o lo que sea, donde esa persona va a ser enterrada cuando muera. José de Arimatea, hermanos, hizo exactamente lo mismo. Compra un sepulcro, claramente la intención era para usarlo él mismo, pero cuando José hizo esto, hermanos, él no tenía ni la menor idea que a corta distancia de su sepulcro, el Mesías prometido iba a ser crucificado. Pues notemos, hermanos, que Juan 19:41 nos enseña que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. José compra este sepulcro tiempo atrás, no tenía la menor idea que en ese mismo huerto el Mesías prometido iba a ser crucificado, pero tampoco tenía la menor idea que al comprar ese sepulcro él no lo iba a usar, lo iba a usar el Mesías prometido. Nuestro Dios soberano, queridos hermanos, tenía absolutamente todo preparado. Y estas personas ni idea. Por ahí leí una historia ficticia de una conversación fabricada sobre este José y un supuesto amigo. Y en esta conversación el amigo le dice a José: José, ¿cómo es posible que le entregues tu sepulcro que tanto te costó y que habías guardado para ti mismo? A lo cual José contestó: no te preocupes, solo se lo presté por el fin de semana. Y eso es verdad, porque Jesús solamente necesitaba el sepulcro, hermanos, por el fin de semana. Al domingo, tal como fue profetizado, nuestro Señor resucitó. Pero una vez, gloria a Dios, hermanos, una vez que José y Nicodemo envuelven el cuerpo de Jesús en una sábana, lo preparan y lo ponen en el sepulcro, dice Mateo 27:60, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El comentarista Robert
Thomas, en su libro Una armonía de los evangelios, comenta lo siguiente: los discípulos que siguieron a Jesús en público durante su vida huyeron al final, pero los dos que se habían mantenido en secreto mientras él estuvo vivo, se dieron a conocer públicamente para darle una sepultura adecuada. Hermanos, los discípulos no están aquí. Posiblemente los discípulos están escondidos, hermanos. Pero ahora el Dios soberano tiene dos instrumentos de barro que previamente habían sido discípulos escondidas. Y ahora les da el valor para que salgan y que le den una sepultura adecuada al Mesías prometido de acuerdo a las profecías. Y es así como ahora llegamos a la siguiente escena, hermanos, donde nos encontramos con las dos Marías. Mateo 27, 61 dice: y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas dos Marías, hermanos, han estado al tanto de todos los acontecimientos. Por el paralelo de Marcos nos damos cuenta que cuando Nicodemo y José bajan el cuerpo de nuestro Señor Jesús, estas dos Marías comienzan a seguirlos escondidas para ver qué es lo que van a hacer. Ahora, hermanos, les pido que por unos segundos nos pongamos en los zapatos de las Marías. Ellas saben perfectamente, hermanos, que el Sanedrín fue cómplice de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ellas están al par de la cruz, viendo a su Salvador muerto en ese madero. Pero de repente se dan cuenta que llegan dos personas, miembros del Sanedrín, y comienzan a bajar el cuerpo de Jesús. Hermanos, seguramente en la mente de estas Marías, ellas pensaron: van a bajar el cuerpo de Jesús para hacer algo malo con él. Porque en la mente de las Marías, hermanos, ellas tienen una muy mala postura del Sanedrín corrupto. Y ve a dos personas que comienzan a bajar el cuerpo de Jesús. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en vez de que vean que estos dos hombres hagan algo indebido con el cuerpo de nuestro Señor, que lo desechen en el valle de Edom, comienzan a ver a la distancia que estos dos hombres le están dando una sepultura digna de un rey. Seguramente estas Marías no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero estas mujeres, como lo hemos aprendido, hermanos, han sido testigas de su crucifixión, de su sepultura, y como lo aprenderemos la próxima semana, también de su resurrección. Pero así llegamos a la sección final, hermanos, donde ahora nos encontramos con la guardia ante la tumba. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, ¿qué le dijeron? Nos acordamos de aquel engañador, que ese engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estas personas, hermanos, ahora temen que los discípulos de Jesús roben su cuerpo y que a la vez mientan o fabriquen una historia que Jesús ha resucitado. Por lo tanto, van con Pilato con otra petición y le piden que por favor ponga una guardia en el sepulcro. Un montón de soldados para que vigilen el sepulcro de Jesús. En esta propia escena, hermanos, nos encontramos una vez más con la tremenda hipocresía de estos líderes religiosos. Porque previamente, hermanos, cuando acusaron a Jesús, ellos no quisieron entrar al palacio de Pilato, porque según ellos iban a contaminar. Pero ahora entran sin ningún problema, y notemos, hermanos, que ahora es sábado, el día de reposo. Y estos tremendos hipócritas ya no les importa. Aparentemente se estaban cuidando de guardar la ley, pero no les importaba mentir.
No les importaba que con engaño atraparon a Jesús y no les importó que con engaño le llevaron al madero. Y ahora en el día de reposo, el día más sagrado para el pueblo judío, entran al palacio de Pilato y le piden, por favor, pon una guardia en el sepulcro. No vaya a ser que aquel engañador o los seguidores de aquel engañador roben su cuerpo y mientan diciendo que ha resucitado. Estas personas claramente, hermanos, tienen tanto odio y desprecio para nuestro Señor que ni siquiera pronuncian su nombre. Simplemente lo llaman aquel engañador. Pero tal como la petición de ellos fue, así lo cumplió Pilato, de tal manera que envió a esta guardia para que pusiesen un sello sobre la piedra. Y hermanos, para que nos demos una idea de las consecuencias de que alguien tocase ese sello romano, hermanos, si alguien se atrevía a tocarlo, era la pena capital que le esperaba. En otras palabras, el sello puesto por los romanos, si alguien lo removía, esa persona merecía la muerte. Pero no solamente el sello está presente, hay una guardia, hay mínimo una docena de soldados vigilando el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante de esto, hermanos, es que nuestro Dios, que es soberano, usa este propio acontecimiento para confirmar la veracidad de su resurrección días después. Comenta el pastor John MacArthur: el propósito de los dirigentes judíos y de Pilato fue evitar un engaño, pero el propósito del Señor fue tomar el antagonismo incrédulo de ellos y usarlo para demostrar la realidad de la resurrección y la deidad de Cristo. Hasta los enemigos de Jesús ayudaron a asegurar eso, a fin de que la resurrección fuera auténtica. Él tendría que ser resucitado de manera sobrenatural. A pesar de los últimos esfuerzos de ellos de propagar el rumor de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, ellos mismos sabían que ellos hicieron lo posible para que tal acontecimiento fuera imposible. En otras palabras, hermanos, los propios soldados romanos después, como lo aprenderemos, les dan un billete, les dan dinero para que mientan y que ellos digan que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. Pero de acuerdo a la manera que ellos aseguraron el sepulcro, hermanos, esa historia para nada era creíble. Porque una vez que un sepulcro era sellado y una vez que una guardia estaba presente, hermanos, ellos sabían que no cumplir con su trabajo no solamente les iba a afectar a ellos, sino hasta a su propia familia. En otras palabras, las intenciones malévolas en el corazón de estos corruptos fue usada por el Dios soberano para autenticar y dar testimonio de la veracidad de su resurrección. Hermanos, el Dios soberano estuvo en completo control de toda la situación. Pero al ver estos acontecimientos, hermanos, y cómo el Dios soberano tenía el control absolutamente de todo, hay dos puntos a resaltar, hermanos, que me gustaría compartir con cada uno de ustedes. El primero, el pensar y sentir de sus discípulos. Aparte de Juan, hermanos, que sí estuvo presente, no sabemos dónde están los demás apóstoles. Desde que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, huyeron. Y algo interesante, hermanos, es de que la misma palabra nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 20, que los discípulos de Jesús, hermanos, no entendieron nada de lo que sucedió hasta después de su resurrección. Juan, capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Una vez más, hermanos, les pido que ahora nos pongamos en los zapatos de los discípulos, de los apóstoles. Considerando que ellos no entendieron lo que sucedió, hermanos, hasta días después de la resurrección, yo les pido que nos pongamos en sus zapatos y que consideremos lo siguiente. Los apóstoles, hermanos, conocían la ley y los profetas.
Ellos conocían perfectamente lo que se había dicho acerca del Mesías prometido. Ellos esperaban a un Mesías que con mano fuerte iba a gobernar, que iba a destruir a las naciones vecinas y que los iba a poner por encima de todos. Pero cuando el Mesías prometido llega, no cumple sus equivocadas expectativas. En vez de establecer su reino como ellos lo entendían, ven a su Mesías arrestado, crucificado, y ahora saben que ha muerto y que ha sido sepultado. Hermanos, yo les pregunto, si ustedes fuesen uno de los discípulos o apóstoles de Jesús en ese entonces, ¿cómo se estaría sintiendo usted? Hermanos, estos hombres seguramente están pensando, estos últimos 3 años que entregamos nuestra vida en servicio a Jesús, una pérdida. Hermanos, podemos pensar y relacionarlos por un momento con la decepción, tristeza y depresión por la que están pasando los apóstoles. Seguramente, hermanos, ellos incluso han pensado, Él no dijo quién era que dijo. Como incluso el propio Juan el Bautista llegó a dudar. Estando en la cárcel, recordamos que fue lo que le dijo a través de sus discípulos. Le dijo, hey, ve, habla con Jesús y dile, ¿verdaderamente eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Ahora los apóstoles, hermanos, de acuerdo a su criterio, se encuentran fracasados. Han perdido todo. Están huyendo por su propia vida. Seguramente, hermanos, ese viernes fue un viernes muy, muy oscuro. No solamente para los apóstoles, sino para cada uno de los seguidores de Jesús. Seguramente el mal celebra que Jesús ha muerto, que le han vencido. El pastor Shadrach Meshach Lockridge escribió un poema décadas atrás que nos relata de una manera precisa los acontecimientos del día viernes, de los cuales hemos aprendido, hermanos, por las últimas semanas. Y este poema, hermanos, muy, muy hermoso, si lo quiere buscar, se llama Es viernes, pero el domingo viene. Y este poema, hermanos, dice de la siguiente manera. Es viernes. Jesús está orando. Pedro durmiendo, Judas traicionando, pero el domingo ya viene. Es viernes, Pilatos está en problemas, el consejo está conspirando, la multitud está difamando, ellos ni siquiera saben que el domingo viene. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro está negando, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes. Los soldados romanos golpean a mi Jesús. Lo visten de púrpura. Lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes. Miren a Jesús caminando al Calvario. Su sangre se derrama, su cuerpo y su espíritu está acongojado. Pero mira, solo es viernes, el domingo viene. Es viernes, el mundo está ganando, la gente pecando, el diablo se está burlando. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz. Ellos clavan los pies de mi Salvador a la cruz y luego lo levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo ya viene. Es viernes. Los discípulos se preguntan qué es lo que le ha pasado a su rey. Y los fariseos están celebrando que sus planes se han logrado. Pero ellos no saben que solo es viernes, que el domingo ya viene. Es viernes, él cuelga de la cruz sintiéndose abandonado por su padre, dejándolo solo y muriendo. ¿Que nadie puede salvarlo? Es viernes, pero el domingo ya viene. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes, toda esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás cree que ha vencido. Es viernes,
En la tumba lo pusieron, los romanos lo sepultan, con una piedra lo encerraron, pero es viernes, es solamente viernes. El domingo, pero el domingo llegó. Hermanos, hay una tremenda diferencia de sentir en el corazón de cada uno de los habitantes de Jerusalén el día viernes y el día domingo. En el día viernes, hermanos, todos pensaron que todo se había acabado, que la maldad había reinado, que posiblemente equivocadamente habían seguido a una persona que ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. Pero queridos hermanos, cuando el domingo llegó, ellos y muchas personas llegaron a entender el propósito del propio día viernes. Y lo que quiero resaltar, hermanos, y que cada uno de nosotros notemos en esta escena tan gloriosa de cómo el Dios soberano tiene el control absoluto de todo, es que, hermanos, en medio de la maldad de Pilato, en medio de la maldad de los líderes religiosos, en medio del temor inicial de José y Nicodemo, en medio del llanto y María, en medio de todas estas situaciones, vemos al Dios soberano obrando como a Él le place. Hermanos, Dios usó las acciones malas, nobles y buenas de todas las personas mencionadas para cumplir su propósito. Esto, queridos hermanos, debe de traer una paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos, hermanos, es inmutable. Él no cambia. El mismo Dios soberano que operó en cada uno de estos acontecimientos en aquel entonces para cumplir sus propósitos perfectos, queridos hermanos, es el mismo Dios que sigue sentado en su trono. Pero lamentablemente, hermanos, como que a nosotros en ciertas ocasiones se nos olvida, especialmente cuando aparentemente el mal gobierna sobre todo. Hermano, hermana, si Dios fuese soberano solamente sobre lo bueno, pero no sobre lo malo, no sería verdaderamente soberano. Hermanos, nuestro Dios es soberano sobre todos y todo. Incluso sobre la propia maldad de este mundo y los corazones corruptos. Y hermanos, mucha atención. El Dios soberano al que nosotros servimos va a usar incluso esas situaciones malintencionadas para cumplir sus santos y perfectos propósitos en su iglesia que somos nosotros. Así que la próxima vez, hermanos, que nosotros queramos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios con una queja, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces algo al respecto? Hermano, hermana, descansa en el conocimiento de que el Dios soberano incluso usa aquello que tú no entiendas, aquello que tú consideras que es malo, para cumplir sus santos propósitos. Y la propia sepultura de su Hijo Jesucristo es el mejor ejemplo. Pilato tenía malas intenciones. Los líderes religiosos tenían unas malas intenciones en su corazón, pero el Dios soberano usó incluso a estos hombres corruptos para cumplir su propósito. De la misma manera que lo hizo con José, cuando por sus propios hermanos fue vendido a Egipto. Los hermanos de José, hermanos, lo hicieron con una mala intención. Inicialmente lo quisieron matar. Al no matarlo, ¿qué es lo que hacen? Lo venden como esclavo. Pero incluso José, hermanos, en medio de todo esto, reconoce la soberanía de nuestro Dios, de tal manera que él expresa en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero ni siquiera el mundo caído, ni siquiera la maldad de la humanidad están fuera de la soberanía de Dios. Hermanos, Dios gobierna sobre todo y controla absolutamente todo. Y Dios va a usar esas situaciones que nosotros no entendemos para cumplir sus santos y perfectos propósitos
en cada uno de nosotros como individuos, pero también, queridos hermanos, de una manera general con su iglesia. Romanos 8:28 nos enseña, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, servimos a un Dios poderoso que gobierna sobre todo, que como la misma palabra de Dios nos enseña, nadie le da consejo. A él nadie le puede detener su mano y preguntarle qué haces. Hermanos, los planes de Dios para este mundo entero, para ti, para mí, para Iglesia Bíblica Sublime Gracia, se van a cumplir porque se van a cumplir. Y Dios incluso va a usar esas situaciones que nosotros en el tiempo presente consideremos malas, malignas. Hermanos, Dios gobierna sobre todo. Y al entender esta porción de sus atributos, de su soberanía, hermanos, el resultado inmediato que va a tener en nosotros su iglesia es paz, pase lo que pase. Porque incluso estando en medio del conflicto, en medio de lo que nosotros no entendemos, vamos a tener la certeza y la esperanza. Yo no entiendo por qué está pasando lo que está pasando, pero yo sí entiendo que como yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Nuestro Dios gobierna sobre todo, hermanos, y todos sus propósitos, tal como Él lo ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, téngalo por certero, hermanos, que se va a cumplir al pie de la letra, con nosotros o sin nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque tú eres soberano, Señor. Tú gobiernas sobre todo y sobre todos. Tú incluso, Señor, usas la maldad de hombres corruptos que te aborrecen para cumplir tus propósitos. Lo vemos en los hermanos de José, lo vemos en el faraón, lo vemos a lo largo de tu escritura, Señor, lo vemos en esos líderes religiosos hipócritas, lo vemos en el Sanedrín, lo vemos en Pilato, Señor. Personas que obraron con malas intenciones en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Dios soberano que controla sobre todo y sobre todos, usó esas situaciones para cumplir sus propósitos. Señor, perdónanos. Perdónanos si nosotros hemos dudado de ti. Perdónanos si nosotros nos hemos quejado por los acontecimientos, Señor. Y te pido que a la vez nos ayudes a confiar en ti, Señor. Que quites cualquier idea distorsionada que esté en nuestras mentes de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y que nos ayudes a entender, Señor, quién eres tú de acuerdo como te has revelado en tu palabra. Un Dios poderoso, un Dios omnipresente, omnisciente, un Dios inmutable, el Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todos. Señor, nada puede acontecer en este mundo sin que tú no lo permitas, Señor. Y sabemos a la vez, Señor, que en este mundo caído hay mucha maldad, Señor. Que tú por el tiempo presente permites incluso, Señor, para cumplir tus propósitos, pero también descansamos, Señor, en el hecho, porque tu palabra así lo presenta, que llegará el día, llegará la hora en el cual el mundo entero será juzgado, Señor. Tus juicios son justos, pues de ti proviene la justicia, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, como te has revelado en tu palabra. Quita esas ideas erróneas de nuestra mente, Señor, de ídolos que muchas veces generamos en nuestro corazón. Y ayúdanos a estar confiados, Señor, en todo momento, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, al padecer, Señor, por la maldad de este mundo, Señor, que te aborrece, como tu palabra nos enseña. Ayúdanos a estar confiados, Señor, que tu propósito se cumplirá en nosotros, Señor, y en tu iglesia, generalmente hablando, Señor. Gracias, Señor, porque siendo el Dios soberano, no necesitando de nosotros, Señor, has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, no solamente para salvarnos, sino para hacernos parte de tu familia, Señor. Pues ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, confiadamente nos podemos acercar al trono de la gracia
y llamarte Padre, porque eres nuestro Padre, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.